Bienvenidos sean todos ustedes al universo del misterio, del terror y lo paranormal. Desconéctate del día a día y acompáñame a este capítulo donde relataremos las historias más escalofriantes de taxistas. Déjate sorprender por estas historias sin explicación. Imagina estar en el lugar de estos expertos al volante experimentando el verdadero terror. Historia número 1. La mujer que cada año sale a celebrar su cumpleaños. Este relato me lo hace llegar un taxista llamado Arnoldo. Hola, mi nombre es Arnoldo. Desde hace algunos años al día de hoy me dedico a estar atrás de un volante manejando un taxi. He tenido algunas experiencias extrañas, pero esta es de las más aterradoras que me han sucedido. Cierto día me encontraba terminando la noche. Acababa de dejar a una pareja en las afueras de la ciudad, por lo que me encontraba ya cansado por haber tenido un día muy agotador. Afortunadamente, el día había sido muy bueno, pero ya era tiempo de regresar a casa. Me perfilé a iniciar mi regreso. Ya me encontraba bastante ansioso por llegar lo antes posible y poder descansar. Yendo en camino, saliendo de una curva, veo a una mujer hermosa, esbelta, la cual me hizo la parada. Sinceramente debo confesar que desde que la vi, a lo lejos, distinguí que era el tipo de mujer de mi agrado. Tez clara, cabello oscuro, facciones angelicales, en fin, cada quien tenemos ciertas preferencias de rasgos físicos. El caso es que esta chica era muy agradable para mí. A primera vista, vi la oportunidad de quizás conocerla, ya que estoy divorciado desde hace ya un par de años. Lógicamente, detuve el taxi junto a la chica y le pregunté: ¿a dónde te diriges, amiga? Ella contestó: ¿me podría llevar a un lugar cercano de la ciudad? El tono de su voz deleitó mis oídos con tanta dulzura, a tal grado que no pude más que responder: será un placer, señorita, con mucho gusto, pero disculpe, ¿no le da miedo andar sola a estas horas de la noche? ¿Sabe? Me gustaría conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. ¿Me puedes llevar? Te prometo que serás recompensado. Curiosamente, me pidió que le abriera la puerta para ella y así poder subirse al taxi. Por alguna razón, no podía tomar la manija de la puerta. Yo, gustoso, pero a la vez un poco confundido, abrí la puerta para ella y subió, así que iniciamos el viaje. La llevé a los lugares más interesantes de la capital del estado, a los museos históricos, aunque fuera a ver las fachadas porque lógicamente se encontraban cerrados. Varios sitios de interés donde le relataba alguna que otra historia. Me pidió detenerme en cada uno de los sitios donde la llevé. En todos descendió del coche, aunque seguía intrigándome que en cada parada ella me pedía que abriera la puerta para ella. Pero al verla sonreír como una niña viendo el lugar por primera vez, lo deslumbrada que se miraba, no le di más importancia al hecho de tener que abrirle la puerta. Asumí que por alguna condición en sus manos no le era posible y en adelante ya lo hice sin que me lo solicitara. Yo me encontraba encantado con esta chica. Realmente estaba disfrutando cada parada y el tiempo compartido con ella. Entre la plática y las anécdotas que le iba relatando, ella me reveló que ese día era su cumpleaños y que acostumbraba salir a caminar por la noche de madrugada, que así gustaba de hacerlo desde hace varios años. Por supuesto la felicité, hasta recuerdo haberle cantado las mañanitas. En uno de los sitios donde nos detuvimos, había una fuente que casualmente estaba encendida en ese momento. Ella se quejó de no poder lavarse las manos. Yo le pregunté, ¿por qué? Pero ella solo respondió de manera triste: no creo que seas capaz de entenderlo. Dio la media vuelta y me pidió ir al siguiente punto. Aunque no lo crean, ya habían pasado varias horas desde que iniciamos el viaje. El amanecer ya se acercaba, por lo que ella me pidió que regresáramos al lugar donde la recogí. Volvimos, estacioné el taxi, ella se despidió agradeciéndome la velada tan encantadora que le había dado. Pidió que le abriera la puerta y salió. Mientras ella salía del coche, recordé que tenía que cobrarle el viaje. Estaba tan encantado con ella que olvidé que el taxímetro seguía marcando, o que, al menos, pidiera para recuperar la gasolina, ya que habíamos gastado bastante. Por lo que le comenté acerca del pago del viaje. Ella me contestó que se podía pasar a su casa más tarde, ya que no traía dinero en ese momento. En este punto
Me recriminé a mí mismo por no haberme dado cuenta de todo. Esta chica no traía dinero. Había estado dando vueltas por la ciudad como guía de turistas, desvelado y cansado, todo por tratar de conquistar a una chica. En fin, ella me dictó la dirección de su casa, calle de las Rosas 1366, y de inmediato se alejó. Esto fue en cuestión de segundos. Ya no pude reclamar ni decirle nada. En un instante, esta mujer se había ido. Decepcionado y un poco resignado, seguí mi camino directo a casa a descansar, ya que el desvelo había cobrado factura. Por la tarde de ese mismo día, me dirigí a la dirección que esta joven me dictó. Hice sonar el timbre y me recibió una señora. Traté de explicarle lo sucedido la madrugada anterior, comentándole que una joven que había recogido cerca del periférico me había pedido que la llevara a varios lugares icónicos de la ciudad, que incluso estuvimos varias horas en el tour, a lo que ella negó definitivamente que alguien de esa familia hubiera salido a esas horas. La señora, con un cejo de incertidumbre, me cuestionaba si se trataba de alguna broma. Ella llamó a su esposo, haciéndome pasar a la sala de su casa. Mientras su esposo se dirigía hacia nosotros, algo me hizo voltear hacia una mesa lateral de la sala donde tenía algunas fotografías. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando la reconocí inmediatamente? Al momento que llegó el esposo de la señora, las palabras que salieron de mi boca fueron: «Es ella, esa señorita fue la que recogí en las afueras de la ciudad, cerca del periférico». En ese momento la señora palideció hasta casi desmayarse y empezó a llorar inconsolablemente. Mientras su marido la abrazaba y tranquilizaba, me pidió de manera enérgica que no bromeara con lo que estaba diciendo. Yo solo atiné a decirle: «De verdad lo siento mucho, yo solo menciono lo que sucedió esta madrugada. Es más, la joven me comentó que era su cumpleaños». Al decir esto, la señora tuvo que sentarse porque definitivamente se había puesto muy mal. Para ese momento, el señor de igual manera estaba pálido y denotaba una impresión muy grande. Me comentó: «Joven, perdone nuestra reacción, pero esto que usted nos comenta es imposible. Mi hija, la jovencita de esa foto, tiene 3 años que falleció. Tuvo un accidente automovilístico y fue exactamente el día de su cumpleaños. Ella está enterrada en el cementerio municipal, exactamente el que está en el periférico». Fue en ese momento donde todo tuvo sentido, aún sin tenerlo. Mi estómago se hizo nudo, mi piel se me puso chinita. Esa sensación de temor y sorpresa invadieron mi cuerpo. Al igual que la señora y el señor, me tuve que sentar. Creo que estaba a punto de tener un ataque de pánico. De manera inmediata, al escuchar que el cementerio se encontraba en el periférico, me vino a la mente la ubicación donde la había recogido. Estaba tan distraído con esta joven que en ningún momento había caído en cuenta que la había recogido y regresado al panteón municipal que estaba justo ahí. Mi boca se resecó, me disculpé varias veces, no quise quedarme más ni dar más detalles, por lo que salí lo más pronto posible. El señor me alcanzó y me preguntó cuánto le debía por el viaje, que aunque era sorprendente, estaba dispuesto a saldar la cuenta, ya que se trataba de su hija. Yo me negué por completo, lo único que quería era salir de ahí. Me monté en el taxi, arranqué y manejé por un par de cuadras para volver a estacionarme y reponerme de la impresión. Desde ese momento juré no volver a subir una chica sola porque no quisiera tener otra experiencia tan aterradora, y mucho menos a altas horas de la noche. ¿Qué les ha parecido este relato de nuestro amigo Arnoldo? Creo que es escalofriante. Definitivamente los más sorprendidos debieron ser los padres de esta joven. Pero pues, ¿qué podemos hacer si alguien del más allá decide venir a visitar los lugares más icónicos de la ciudad? Interesante realmente. Espero que lo hayas disfrutado, estimado espectador. Si tienes algún relato y deseas que lo publiquemos, mándalo a la dirección de correo electrónico que estará en la descripción y el primer comentario. Estamos empezando, por lo que seguramente lo publicaremos muy pronto. Continuemos con la siguiente historia. Historia número 2. El Catrín. Hace ya algunos años, cuando tenía entre 10 y 11 años, mi hermano mayor estaba saliendo con su novia, que ahora es su esposa. Ellos eran muy entusiastas de ir a los bailes,
por lo que un par de sábados al mes salían a divertirse. En cierta ocasión tomaron un taxi, práctica común, ya que por el horario en que terminaban los bailes no hay transporte público. Él siempre pasaba a dejarla a ella para después regresar a casa a descansar. Esa noche no fue la excepción. Ella bajó del taxi, se despidieron, esperó a que entrara a su casa y listo. Pidió al taxista que lo llevara a casa. Unas cuadras después, el taxista muy extrañado comenta en voz alta: ¡Santo Dios! La expresión del taxista fue de cierto temor, sorpresa e incomodidad. Mi hermano le preguntó: ¿qué pasó? El taxista responde: joven, ¿ya vio quién está parado ahí? Mi hermano, extrañado y pensando que lo iban a asaltar, le contesta engrosando la voz y tratando de sonar más enérgico de lo que es: ¿acaso lo conoces? El taxista le dijo: no, míralo bien. Siguieron avanzando hasta que la persona era completamente visible para mi hermano, logrando ver a un señor de mediana edad portando un traje muy elegante, inmaculado, recargado en un bastón negro brillante. Por alguna razón no pudo verle la cara, pero su vestimenta era muy llamativa para el horario y la zona donde transitaban. Pareciera que el taxista aminoró la velocidad unos instantes para poder observarlo con detenimiento. Al confirmar sus sospechas, aceleró para alejarse de ahí lo antes posible. Unos minutos más adelante, el taxista le preguntó a mi hermano: ¿sí lo viste, verdad? Mi hermano, muy sorprendido y sacado de onda, le contestó que sí lo vi. ¿Quién era? A lo que el taxista le respondió: joven, ese que vimos era el Catrín. Recuerdo que ese día regresó mi hermano muy pálido y se veía súper sacado de onda. Solo nos dijo que el siguiente día nos contaría lo sucedido, que lo habían espantado en el taxi, pero que todo estaba bien. Ya al día siguiente nos relató lo sucedido, agregando que cuando el taxi disminuyó la velocidad para verlo bien, se sintió un frío de esos que te erizan la piel y la sensación que recordaba era como si lo hubiera visto en cámara lenta. Para cuando el taxista aceleró de nueva cuenta, sintió como si hubiera salido de un trance. Lo recordaba perfectamente, pero la escena estaba como ralentizada en su recuerdo. En lo personal, yo creí que mi hermano solo quería asustarme, porque a esa edad pues realmente era muy miedoso, y todos estos relatos me aterraban, por lo que lo único que se me ocurrió fue decirle que no le creía. No sería hasta vivirlo en carne propia que aquel relato de mi hermano tendría sentido. 3 o 4 años después de lo contado por mi hermano mayor, yo ya tenía 15 o 16 años aproximadamente. Mi padre, que en paz descanse, tenía un local de comida en la planta baja de nuestra casa. Recuerdo que vivíamos al lado de una funeraria. Recuerdo, además, que una noche, ya por ahí de las 3 de la mañana de ese día, habíamos tenido mucha venta y ya solo estábamos recogiendo para cerrar el local, cuando de repente nos llamó la atención unos pasos caminando por la calle. Muy vagamente recuerdo que fue de esos instantes donde se escucha el silencio y por lógica te llama la atención el único ruido que se escucha. Siguiendo los pasos, de repente caminando frente al local, apareció un señor de mediana edad caminando. Mi papá le dijo: buenas noches, pásele, que todavía nos queda un poco de comida. Pequeño detalle de parte de mi padre aprovechando la oportunidad, pero el señor pasó como si nada, como si mi papá no existiera, ignorándolo completamente, y continuó su camino. Aquí me gustaría agregar que en ese horario la calle ya se miraba desierta. Sentí que éramos los únicos despiertos, además de ese señor. Al mirar a este personaje, nos percatamos que llevaba un traje de color negro, camisa guinda. Logré distinguir que en sus manos llevaba varios anillos. Su indumentaria me hizo pensar que se trataba de un hombre muy rico. Además, llevaba su bastón, el cual cargaba con su mano derecha. No logré distinguir la empuñadura, pero se reflejaba la luz de las lámparas de la calle por el brillo. Mi papá, al no obtener respuesta por parte de este personaje, se extrañó y se asomó para continuar viéndolo. ¿Cuál sería su sorpresa que al salir ya no había nadie? Volteó hacia mí y me dijo: siéntate, aquí quédate, no te pares por favor, ahorita regreso. Luego
Salió corriendo hasta la esquina, pero no vio absolutamente nada. Decidió regresar, pero entonces, como al lado de la casa hay un estacionamiento, se acercó a mirar entreabriendo el portón, que es de reja. Al hacerlo, vio que ahí estaba el señor sentado. Yo, como todo buen chamaco, no me quedé sentado. Corrí a ver qué hacía mi papá. Al ver a este señor, corrió de regreso al local y entró a decirme: métete de volada, con esa mirada, con un dejo de temor a lo que había visto. Cuando escucho lo que me dice mi padre, me persino y le pregunto a mi papá: ¿qué pasó? ¿Qué viste? Él solo me dijo: nada, nada, ya es tarde y todavía faltan cosas por limpiar. Vamos, ya voy a cerrar la puerta y se acabó por el día de hoy. Pasaron un par de días, pero yo seguí intrigado por saber qué había pasado, hasta que le pregunté a mi papá. Le dije: ¿por qué me había metido esa noche que vimos al señor tan elegante? Mi papá contestó: no quiero que te asustes, pero eso, bueno, creo que se podría decir que era el Catrín, me contestó, agregando: te pido por favor que no le cuentes nada de esto a tu hermana. No quiero que se asuste por estas cosas y al rato no pueda dormir. Mi hermana es un par de años menor y, al igual que yo, a esa edad pues aún es muy miedosa. Además que tiende a tener pesadillas cuando ve cosas de terror. Y así fue como conocí al Catrín. Más adelante supusimos que, debido a que había una funeraria al lado de la casa, había ido a recoger algún alma. Respecto a mi hermano, era posible que la muerte anduviera rondando a él o al taxista. Por supuesto, nunca supimos más del conductor, solo esperamos que esté bien. En cuanto a mi hermano, él sigue felizmente casado hasta la fecha, pero ya no frecuenta los bailes como antes. ¿Qué te ha parecido esta segunda historia? Quizás no estés familiarizado con la leyenda del Catrín. Si te gustaría que la relatáramos, déjame un comentario y un me gusta para publicar el relato de la leyenda del Catrín de León, Guanajuato. Mientras tanto, apreciado espectador, continuemos con los relatos de taxistas. Historia número 3. La Dama de Chepo. Soy originario de Panamá y soy taxista. En cierta ocasión, me ocurrió algo muy extraño que quiero compartir contigo. En esta historia, era una noche muy lenta y aburrida, de esas cuando no hay mucho pasaje. Estaba haciendo mi vela en la piquera de taxis y todavía había 6 carros delante antes de llegar mi turno, cuando en un parpadeo veo que se acerca a mí una mujer directamente hacia mi taxi. La mujer lucía particularmente hermosa y era de cabello muy largo que le pasaba la cintura. Yo estaba asombrado de que se me acercara tan bella mujer, cuando rápidamente me pidió que le hiciera una carrera, pero esta era algo fuera de la rutina, ya que el pasaje alcanzaba los $25. Eso en mi país se considera una muy buena corrida. Atónito, pensaba que se estaba burlando de mí, pero en realidad no era así. Mis compañeros estaban molestos, me reclamaban que por qué estaba negociando con ella si todavía no era mi turno. Yo estaba impactado de lo que sucedía y todavía no podía articular una respuesta, ni a ella ni a mis compañeros, cuando en ese momento ella dijo: si no me voy en este taxi, no me voy con ninguno. Acepté, más que nada porque era una noche muy lenta y aún así mis compañeros se quedaron molestos. Sin más, comencé mi travesía hacia un lugar llamado Chepo, que estaba más o menos a 2 horas de donde nos encontrábamos. Era una noche muy fresca. Llevaba las ventanas abajo. Habiendo avanzado 1 hora de viaje, sentí que esta mujer me miraba detenidamente por el espejo retrovisor y al mismo tiempo achicaba los ojos cada vez que cruzábamos las miradas. Eso de por sí ya me ponía la piel de gallina, pero el horror se incubó en mi cuerpo cuando, por la brisa de la velocidad, se le levantó el cabello de una forma espectral. Iba muy asustado, preguntándome a mí mismo que en qué lío me había metido. Llegando a Chepo, no pasó mucho cuando la dama me preguntó: ¿acaso estás asustado? Yo con una voz firme le contesté que no, pero en realidad estaba aterrorizado. Insistentemente volvió a preguntarme si estaba asustado. Yo le seguí negando. La sangre de Cristo tiene poder, me decía, y solamente rezaba el Padre Nuestro internamente, y así lo hice hasta llegar a nuestro destino.
Entrando al distrito, me preguntó: ¿sabes dónde queda el cementerio del Chepo? Y automáticamente un escalofrío recorrió mi cuerpo y era tan agudo que casi suelto el timón. Inhalé tranquilamente, me llené de valor y decidí seguir para dejarla en el lugar. De repente recordé que llegando al Chepo hay una garita donde siempre hay un policía. Estaba a punto de dejarla ahí porque el miedo ya se había vuelto insoportable. Desafortunadamente, cuando pasé no había nadie en la garita, así que no me quedó de otra que jugármela continuando con mi camino. Al llegar al panteón, la dama me miró y sonriendo me dijo: no estés asustado, yo no lo estoy, muchas gracias por traerme. Después de pagarme, se bajó del auto aún sonriendo. Me dieron pasadas de las 11 de la noche, la mujer solamente dio vuelta y caminó hacia el cementerio. Cuando vi que se tomó distancia, salí a toda velocidad, inclusive llegué al sitio todavía estando pálido. Les comenté a mis compañeros lo que había pasado y de lo que se habían salvado. Sin embargo, no me quisieron creer. Aún así, todo lo que les cuento es totalmente verdadero. Tanto así que dejé de manejar por 2 semanas. Así que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué tal, estimado espectador? Espero que te haya gustado esta tercera historia. Vamos por una más para esta noche. Historia número 4. La bailarina. Hola, mi nombre es Mariana. El siguiente relato le pasó a mi padre, aproximadamente a principios de los años 80 en la Ciudad de México. Esto sucedió de madrugada. En esos tiempos, mi papá trabajaba como taxista. Esa noche le tocó meter el carro a la casa, por lo que mientras abría el zaguán para poder estacionar el coche dentro de la casa, vio a lo lejos, serían unas 4 o 5 casas adelante, había unas personas jugando baraja. Este hecho no le pareció raro, ya que teníamos algunos vecinos un poco, digamos, peculiares. El hecho que le pareció muy extraño es que un par de casas más adelante de los vecinos se veía una mujer muy atractiva bailando de una forma muy sensual, contoneando su figura de una manera, digamos, erótica. Esta mujer realizaba sus movimientos sensuales justo debajo de un poste de alumbrado público. Mi padre, muy interesado, siguió viendo a la muchacha mientras abría muy lentamente el zaguán, luego caminando hacia el taxi sin quitarle la mirada. Lo metió de reversa para poder seguir viendo todo el tiempo a esta muchacha y su baile sensual. A lo que voy es que en ningún momento dejó de admirarla. Todo el tiempo, mientras estacionó el coche, continuó viéndola. Al terminar de estacionarse, por la pared de la casa, obstruyó la vista, por lo que se apresuró a salir en cuanto el auto quedó estacionado. Saliendo de nuevo a la calle, cerrando el zaguán, ¿cuál sería su sorpresa que al salir, la muchacha ya no estaba? Fue entonces que mi padre caminó hacia los vecinos que jugaban baraja y le preguntó a uno de ellos: vecino, ¿sabe a dónde fue la muchacha que estaba bailando? A lo que el vecino contestó: ¿cuál muchacha? Aquí no hay ninguna muchacha. ¿A poco crees que si hubiéramos visto a una mujer bailando, seguiríamos jugando baraja? Todo el mundo se rió. Mi padre, sorprendido, aún incrédulo de lo sucedido, decidió dar las buenas noches e ir a casa a dormir. La única conclusión a la que llegó fue que esa muchacha tan sensual se trataba de una bruja o un demonio que lo quería seducir. De otra manera, ¿cómo es que él pudo verla y todos los vecinos jugadores no? Sin duda alguna los taxistas viven cosas muy extrañas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los vecinos le hicieron una broma? ¿En realidad era algo paranormal? De cualquier manera, es algo inexplicable que nos ha dejado intrigados. Continuemos con el siguiente relato. Historia número 5. El niño en el taxi. Quisiera compartirles a ustedes un suceso escalofriante que ocurrió ya hace varios años atrás, cuando apenas era un adolescente. En esa edad donde crees que eres invencible y que nada malo podría suceder. No sé a ustedes, pero en mi caso, algunas ocasiones hacía caso omiso de las provisiones de mis padres, y lo que me sucedió por ende va relacionado a ello. Aún lo recuerdo tal como si hubiese sido ayer cuando esto sucedió. Este tipo de experiencias, créanme que se quedan marcadas en nuestros recuerdos. Se vuelven muy relevantes, por lo que no es fácil olvidarlas. Pues bueno,
Resulta que un día sábado por la noche había quedado de visitar a mi novia, actualmente ya mi esposa, por lo que estaba muy ansioso por irla a visitar. Recuerdo que eran entre las 2:30 o 3 de la mañana aproximadamente, más o menos. Decidí escabullirme de la casa y buscar un taxi. Menciono que debía escabullirme ya que tuve que esperar hasta que mis padres se durmieran para poder salir de la casa sin que nadie lo notara. Ese día mis padres me prohibieron salir. En realidad, no recuerdo cuál fue el motivo del castigo, pero yo, en mi omnipotencia, ignoré el castigo y me dispuse a salir de la casa. Ese pensamiento de que no podría pasarme nada, conjugado con el enamoramiento hacia mi esposa, me hacía hacer hasta lo imposible por estar con ella. Esa noche salí con escasos 25 pesos en la bolsa. El objetivo era tomar un taxi esa madrugada. Estuve esperando afuera de mi casa varios minutos, pero ni un solo vehículo transitó por ahí. Decidí moverme a una zona más concurrida, por lo que me moví hacia la avenida Hidalgo, exactamente donde se encuentra el semáforo de la calle Torreón. En esa época el Oxxo de esa esquina no existía. Por cierto, debo mencionar, para dar un poco de contexto, que soy de Tampico, Tamaulipas, y en ese entonces la ciudad era muchísimo más tranquila y el riesgo de estar a altas horas de la noche era mucho menor. Ya en esa avenida, solo esperé unos 15 o 20 minutos y por fin un taxi apareció. De inmediato le hice la parada y el conductor se orilló bajando la ventanilla del copiloto, como regularmente lo hacen. El taxista era un hombre joven de unos 25 a 30 años. Le expliqué hacia dónde me dirigía y le pregunté cuánto me cobraría para ver si me alcanzaba. De pronto, sin haberlo notado antes, vi a un niño de entre 3 o 4 años de edad que se asomaba por un costado, sentado en el asiento del copiloto. Me miraba a los ojos, pero de una manera muy seria, como expectante de lo que fuera a decir, con una expresión como dudando de las palabras que estaba diciendo. En fin, claramente no le puse mucha atención, ya que seguía negociando la tarifa con el taxista. Por fin logramos un acuerdo. El taxista accedió a llevarme, diciéndome que me subiera al taxi. Abro la puerta trasera. El coche era un clásico Tsuru. Ya dentro del vehículo, el niño se asomaba desde el asiento delantero hacia mí, con la misma expresión en su cara. Por lógica, yo pensé que el taxista llevaba a su hijo al trabajo, ya que por alguna razón, que obviamente no era de mi incumbencia, no lo podía dejar solo en casa, por lo que, por ser causa de fuerza mayor, pues tenía que ir con él. No llegamos ni a la esquina cuando el taxista me preguntó: «Oiga, joven, ¿por qué no se subió en el asiento de adelante?». Impresionado por su pregunta, le contesté que no lo podía haber hecho porque su hijo está sentado en ese asiento. A la par, me asomé al asiento del copiloto y no había absolutamente nadie sentado ahí. El niño, que claramente vi en 2 o 3 ocasiones, inclusive ya dentro del taxi, había desaparecido. En ese instante sentí un épico escalofrío junto a una sensación que me recorrió del cuello a la espalda. Estaba horrorizado. La respuesta del taxista fue: «Joven, ¿acaso está usted loco? ¿Cuál niño, si vengo completamente solo?». Yo le respondí: «Te juro que acabo de ver a un niño sentado en el asiento del copiloto desde que estábamos hablando de la tarifa». El taxista paró el vehículo inmediatamente, ya que al verme que no le mentía y mucho menos le quería tomar el pelo, se espantó de la misma manera que yo. Ya estacionados, le comenté cómo lo había visto. Le dije: «Te juro que acabo de ver a un niño pequeño. Vestía un short con tirantes de mezclilla, tez blanca, cabello negro, bueno, no tan negro, quizás café oscuro. Traía una playera blanca, pero sí noté que estaba descalzo, y por si fuera poco, en sus manitas traía un camioncito de juguete con el cual, cuando me veía, jugaba con él». En ese momento decidí cancelar el viaje. Me disculpé con el taxista y regresé a mi casa. Ya habría oportunidad de ver a mi novia. Traté de descansar, aunque no podía conciliar el sueño. Me daba vueltas en la cabeza qué demonios había pasado. Curiosamente, unos días después fui a visitar a mi abuela. Casualmente, viendo las imágenes que tiene en la sala, vi una con un niño idéntico al que vi esa noche. Le pregunté a mi abuela quién era
y ella me respondió: él es Tomasito Herrera, un espíritu benigno del más allá. Se considera que es un niño protector. A partir de ese momento no dejó de darme vueltas en la cabeza muchísimos pensamientos. ¿Sería una señal que nos dio este niño relacionado con el camión que tenía en sus manos? ¿Me hizo saber que tendríamos un accidente? ¿O solo fue una travesura del niño Tomasito, quien se cuenta que es muy travieso? La información que encontré es que es un ánima en pena que ayuda a místicos y curanderos en sus labores de sanación. La verdad es que nunca lo sabré, pero en esta experiencia cambió mi destino y esa noche no eché a la suerte andar a altas horas de la noche solo por ver a mi novia. ¿Qué les han parecido estos relatos, estimados espectadores? Espero que lo hayan disfrutado. Solo recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba el siguiente video y no lo olvides mandarme tu relato al correo que adjunto en la descripción para que sea publicado. Esto fue Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.